Bien, hoy nos toca la tercera lección de la serie, ¿cómo se llama? El alto costo e inmenso valor de seguir a Jesús. En la lección pasada estábamos estudiando cómo es que Jesús buscó personas muy importantes para su obra que vino a realizar en este mundo. Hablando irónicamente en ese tema, Jesús busca hombres sencillos, pescadores humildes, la mayoría de ellos trabajadores del campo, uno que otro por allí un poquito mejor acomodado, pero igual Dios escogió. Vimos también cómo el apóstol Pablo nos menciona que Dios escogió a los sabios para avergonzar ¿a quiénes? Dios escogió a los insensatos para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar a los fuertes y lo que no es para deshacer lo que es. Buscó hombres sencillos, comunes y corrientes como, pues ahí entramos tú y yo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? A los discípulos les decían que eran hombres del vulgo, que no eran cultos. Pues así es, así nos considera el mundo, pero lo bueno es que el Señor no nos consideró así y nos escogió y nos llamó para ser sus hijos. Bueno, por un lado está un evangelio excluyente, un evangelio que duele, un evangelio que parte, que separa, un evangelio que toca y divide. Por otro lado están esos hombres sencillos, que no son elocuentes para predicar, hombres comunes y corrientes, y ahí está el enorme trabajo que se ha realizado desde entonces hasta el día de hoy con nosotros. Por esos hombres sencillos que proclaman un evangelio que lleva vida, un mensaje que trae salvación a las personas que abren su corazón y creen en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de esta de esta tarde, es un mensaje nada atractivo. Un mensaje nada atractivo. Todos conocemos la vida del apóstol Pablo, de cómo él sufrió y luchó fuertemente en el servicio de su fe, y tal vez se pudiera pensar que sencillamente él no es el mejor ejemplo a seguir para modelar nuestros propios comportamientos. ¿Qué tal si entonces miramos el ejemplo máximo de maestro que se llama Cristo mismo, según las normas del mundo? Y escuchen esto, según las normas del mundo. Cuando Jesús empezó su predicación en su propio pueblo natal, Nazaret, que es lo que vamos a estudiar hoy, fue un fracaso todavía más grande que el del apóstol Pablo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 16, y escuche lo que la palabra dice. Vino a Nazaret donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel y en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Ya pudiste más o menos ver un poquito en enfoque general el panorama de este encuentro de Jesús. Primero se están maravillados por la forma tan clara y directa que Jesús les hablaba, y de pronto al final dice que todos se llenaron de ira y se levantaron y lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron a un lugar donde querían despeñarle para matarlo. Por eso el tema de hoy se llama un mensaje nada atractivo. El drama que nos ocupa esta tarde en esta porción que leímos, durante todos esos años, está hablando de que Jesús vino a su ciudad natal, Nazaret, ahí donde él creció, y seguramente como otro niño, como otro adolescente, como otro joven, pues caminaba por la ciudad. Allí tenía sus amigos, su círculo de amistades con quienes jugaba, y cada 8 días también con sus papás acudían a la sinagoga, como todo un niño normal hacía esto. Entonces, durante todos esos años, ellos se habían reunido como familia para oír la ley y los profetas, y la ley de los profetas hablaba del Mesías. Habían asistido a la sinagoga local que Filón describió como una casa de instrucción donde la gente oía la lectura y la explicación de las escrituras. Yo creo que muchas veces el mensaje era mesiánico, y al escucharlo sus corazones se llenaban de esperanza por la llegada del Mesías. Pero aquel día del que hablamos y leemos aquí, el Mesías llegó en persona y estaba leyendo y exponiendo las escrituras. Para este tiempo la reputación de Jesús como maestro y obrador de milagros había ido creciendo, y por eso estaban ellos tan emocionados para escuchar por primera vez a aquel hombre de quien se hablaba tanto en la ciudad. En el versículo 14 y 15 de este evangelio dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús era glorificado por todos. Su reputación había estado creciendo cuando entró Jesús en esa sinagoga en Nazaret para iniciar su ministerio. Por 1 año y medio allí en la provincia de Galilea. Él fue a la sinagoga que había frecuentado cuando era niño. Todas las caras de sus familiares ahí estaban seguramente. Al entrar en la sinagoga había visto allí a vecinos con los quien se había criado, así como todo sin número de sus tíos, tías, hermanos, primos y parientes. Hasta aquí la historia del ministerio de Jesús había sido bastante positivo, y en todo el lapso que abarcan los 4 capítulos primeros del Evangelio de Lucas, y por más de 1 año del ministerio de Cristo, había sido un éxito y muy bien visto, había marchado muy bien. Pero pronto las cosas se pusieron difíciles. Versículo 22 dice:
Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Esto fue algo inesperado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que salió mal? Jesús les dijo que él era el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Les dijo que él, quien precisamente estaba en medio de ellos, a quienes ellos oían hablar, era el largamente esperado Mesías. Había llegado allí para cumplir las antiguas promesas divinas y a predicar el año agradable del Señor. Lo que significa entonces que Él era la salvación que había llegado a ese lugar. Él, el Salvador, quienes estaban ellos oyendo su voz y viendo su cara, con Él llegaba la salvación para los pobres, para los ciegos, para los afligidos, los oprimidos y los pisoteados, porque Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús está hablando aquí, versículo 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Yo supongo que cuando la gente escucha esto, dice: pues ¿de quién estará hablando? Aquí no estamos pobres, no estamos ciegos, no estamos quebrantados, no estamos cautivos ni oprimidos. Seguramente estará hablando de alguien más. Pero nada más claro y más directo, Jesús estaba refiriéndose a ellos. Porque así está el hombre y la mujer cuando no tiene la luz del Evangelio. Y muchas veces cegado por su propio orgullo de justicia, que cierra su corazón para las verdades de Dios. Su mensaje era inconfundible. La salvación está al alcance de los que confiesan su pobreza espiritual, su esclavitud espiritual, sus tinieblas espirituales y su derrota espiritual. Muchas veces, seguramente en esa misma sinagoga, el rabino se paraba en la sinagoga y decía: la hora bendita del Mesías llegará. Los que vean con sus propios ojos al Mesías serán grandemente bendecidos. Los oídos honrados con ver al Mesías, los ojos honrados con ver al Mesías son los ojos más benditos, y los oídos honrados con oír su voz son los oídos más benditos. La gente ahí había escuchado de ese Mesías, sabía que un llegaría ese Mesías, y con esperanza y emoción iban a escuchar las Escrituras o la ley. Pero ningún sábado había empezado de esa manera tan maravillosa como aquí nos cuenta, pero tampoco no habría ningún otro sábado que acabaría de esa manera tan trágica. Un mensaje nada atractivo. ¿Cómo pudo Jesús dejar que todo acabara de esa manera? Al principio sus palabras cayeron bien y todos se maravillaban al oírlas. Eso no quería decir que todos creían en él como el Mesías, sino que los comentarios eran muy positivos. Estaban asombrados por las palabras de gracia que salían de sus labios. La gente estaba perpleja de sus dones de orador, porque nunca antes habían oído a alguien enseñar así, a predicar de esa manera. Y aunque se habían criado entre ellos, cuando lo hizo, la gente se asombró. Era el mejor predicador que jamás había abierto su boca para hablar y ellos habían escuchado. Poseía una comprensión impecable, una pasión pura y santa por esa verdad, impecable razonamiento, interpretación exacta de las Escrituras y presentación excelente de esa palabra. Nadie jamás dijo algo semejante a lo que decían los críticos.
¿Se acuerdan que de Pablo decían que era su presencia corporal débil y su palabra menospreciable? Bueno, pues en comparación con Jesús, aquí está totalmente lo opuesto. Jesús asombraba en presencia y en palabra. Pero ellos se preguntaron, ¿pero no es este el hijo del carpintero? Como diciendo, ¿no es este el que por aquí entre nosotros también llegaba a reunirse? ¿No con ellos jugaban también nuestros hijos? Era sin igual a nada que jamás habían oído. Pero lo que no encajaba en aquel cuadro era que este hombre era el hijo del carpintero José, que acostumbraba a corretear con los niños por las calles de esa ciudad. Esta gente no podía imaginarse que era de quien el Dios del cielo hablara cuando dijo: he aquí mi hijo, en él tengo complacencia. Estaban asombrados por su capacidad de comunicación, porque tiene una facilidad de expresarse, emocionados porque era la verdad presentada en una absoluta perfección y claridad. Entendían exactamente lo que dijo, y su mensaje de nuevo era que la salvación estaba a la disposición de los pobres, los presos, los ciegos y los oprimidos. Si ellos querían salvación, tenían que confesar su pobreza espiritual, su ceguera espiritual y su esclavitud espiritual. Lo que salió mal fue que el evangelio verdadero, aun si se predica de una manera majestuosa y en su pura perfección y poder, no complacía a la gente, porque les estaba hablando la verdad, la verdadera condición de sus vidas. ¿Qué hay de divertido, por ejemplo, y de satisfactorio en eso de reconocer que uno está totalmente desvalido espiritualmente? Era lo menos que los judíos estaban preparados para recibir. Y Jesús ni siquiera tocó el tema del tomar la cruz y seguirle, como dijo después. Y toda esta verdad que sale de la boca de Jesús choca con el corazón endurecido de los judíos de aquel lugar, porque ellos se creían justos a sus propios ojos. Estaban pensando: vamos, nosotros no somos pobres espirituales, esos gentiles, ellos sí lo necesitan, nosotros estamos bien, estamos cumpliendo la ley, estamos viviendo según las normas que Él dice. Y Jesús sabía cuál sería la reacción de ellos, pero ¿acaso acomodó Él sus comentarios para agradar a la gente? Diluyó la verdad para que no pegara en sus corazones endurecidos. Cuidó su reputación diciéndoles lo que ellos querían oír, o que les habría hecho sentirse a gusto y cómodos. No. Él les dijo la verdad cruda, y por eso es que el evangelio es cortante, el evangelio es crudo, el evangelio parte, divide, corta, lastima, el evangelio es excluyente. De eso hablamos ayer, la otra reunión. Para que esto de pronto aconteciera como sucedió, debía haber una acusación bien fuerte para poner de pronto a toda esta multitud o a toda esta gente de la sinagoga en contra de Jesús. Apenas había sido el primer sermón. Todos se convirtieron en una turba para linchar a Jesús. Parece que se puede escuchar hablar entre ellos: no podemos aceptar este mensaje, y no es posible que nosotros seamos el problema, así que Él debe ser el problema. Tan endurecidos estaban ellos en sus propios razonamientos y justicia propia, que nunca miraron su condición real y verdadero. Jesús leyó sus pensamientos. En otras palabras,
Cuando le dicen en el versículo 23, 4:23, y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Jesús conocía muy bien sus pensamientos, y sabiendo esto, Él entiende, y por eso les contesta si quieres que creamos en ti, no nos digas que eres médico, si no puedes curarte a ti mismo. Eso es lo que en otras palabras le dijeron a Jesús. Pero Jesús, precisamente eso es lo que les dice a ellos. Les ofreció las palabras de salvación, palabras de perdón, buenas nuevas, liberación, y también hizo milagros en medio de ellos. Pero para recibir todo ello, no obstante, ellos tenían que estar dispuestos a reconocer que ellos eran pobres, que eran presos, que eran ciegos y que estaban oprimidos. Y eso jamás iba a ser posible. Jamás tal confesión iba a salir de sus corazones endurecidos, tan convencidos de sí mismos, endurecidos y llenos de orgullo. Algo que no hay que pasar por alto es que los milagros eran algo completamente irrelevantes. Aun si Jesús hubiera hecho o realizado milagros, no habría Él probado con eso que podía salvar a los pecadores. Podemos reunir a todos los llamados obradores de milagros, como Janes y Jambres, como los magos egipcios, o hasta el mismo Simón, el mago del Nuevo Testamento, y pueden realizar todo tipo de milagros, y cuando hayan terminado, sean ciertos o no sean ciertos, no habrán demostrado que Jesucristo puede salvar del infierno a alguien, a menos que confiese su pobreza espiritual, su ceguera espiritual, su bancarrota espiritual. Todos esos presuntos milagros que se hacen en la televisión hoy no aportan absolutamente nada al poder del Evangelio. Jesús expulsó las enfermedades, los demonios en toda la tierra de Israel con milagros auténticos, y lo pusieron en la cruz. Si la gente se salvara por los milagros, a Jesús lo hubieran reconocido como el Mesías y no lo hubieran matado. La gente de Nazaret no se inclinó por su mensaje, el cual consistía en que si querían la salvación, tenían que reconocer su bancarrota espiritual, su verdadera condición de ser prisioneros, y de entender que su corazón era perverso. Eran demasiado orgullosos y demasiados confiados de sus propias obras y de su propia rectitud. Ellos confiaban más en que ellos cumplían la ley y creían ganarse la salvación por ese medio. Escúchenme bien, los milagros en efecto afirman la fe de los creyentes, pero no ayudan en nada a los que no creen. Los que oían a Jesús no querían la salvación que Él ofrecía si la condición era reconocer que necesitaban de Él. Rechazaban la única manera incuestionable en que los judíos en esa sinagoga o cualquier otra persona pudiera haber comprobado que Jesús era el Mesías, y no tenía nada que ver con milagros ni con sanar gente. Podían ellos muy sencillamente reconocer su pecado y haberle pedido que lo salvara, pero no tenía ninguna intención de hacerlo, y Jesús también lo sabía. Versículos 25 y 26. Y en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Jesús recuerda a sus oyentes en ese lugar que Dios envió a Elías
a una viuda empobrecida en la ciudad de Sarepta de Sidón en el momento más difícil de la sequía, y que el profeta le dijo a ella en el nombre del Señor que si compartía con él lo que quedaba de comida en su casa, el Señor le supliría todas sus necesidades hasta que volviera a llover. Ella obedeció a Dios verdadero, a pesar de que tenía harina y aceite apenas para una última comida para ella y para su hijo, y la mujer le dio a Elías la comida que le pidió. Para ella fue un acto de vida o muerte. Sin ningún otro medio de sostén, esperaba morir de hambre después de haber comido esa última torta que había preparado en casa. Compartirlo entonces con un extraño, sin embargo, ella solamente estaría adelantando su propia muerte. Pero cuando fue obediente, Dios le mostró misericordia, y desde entonces hasta que terminó la sequía, milagrosamente el Señor reabastecía su arteza de harina y su cántaro de aceite, y hubo comida para muchos días. Y no murió ella. Una mujer viuda que no tenía quien la sustentara. Había hambre en la casa del rey. Había hambre en el pueblo de Sarepta, pero en la casa de esta mujer había pan suficiente, porque ella obedeció la palabra de Dios. Esta historia, mis hermanos, enfureció a los judíos, porque la viuda de Sarepta era una gentil en una cultura que adoraban a Baal, y sin embargo, Dios dejó a un lado a muchas viudas necesitadas que había en Israel, y mandó a Elías a aquella mujer, y fue su fe individual en el Dios verdadero lo que importó. ¿Cómo podía entonces Dios bendecir a una gentil despreciable en tierra pagana, mientras al mismo tiempo parece ignorar a los judíos que se apegaban a la ley, los que se esforzaban por vivir conforme a la ley? Aunque los presentes en la sinagoga se enfurecían, cada vez más Jesús seguía diciéndoles la verdad. Versículo 27 dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Había muchos leprosos en Israel y solamente fue limpiado Naamán el sirio. La lepra era una enfermedad que tendía a desfigurar a las personas, hacían que la víctima quedara inmunda ceremonialmente, por lo cual debería excluirse de su familia, no podía tener contacto con su familia ni con la gente, vivían fuera de la ciudad, fuera de las murallas. Fue en tiempos de Eliseo, quien no les caía muy bien. El pueblo seguía adorando a Baal y seguían dándole la espalda a Dios vivo y verdadero. Y lo que acabamos de leer en el versículo 26 dice que Dios no limpió a ningún leproso excepto a Naamán el sirio. Los judíos detestaban esta historia, porque Naamán era un comandante en jefe del ejército del rey de Siria, de una ciudad conocida como Harán. Él comandaba a los terroristas que simplemente saqueaban a Israel, cruzaban la frontera, hacían su pillaje, mataban a judíos y llevaban cautivos y a hombres y mujeres y a niños. Dice la palabra de Dios que era un hombre en extremo valeroso, valiente, muy respetado y de alta estima delante de sus jefes, pero era leproso. Era un personaje orgulloso que se tenía como un personaje muy importante, hombre de gran prestigio, un jefe militar. Ni en sueños iban a rebajarse a sumergirse 7 veces en el río Jordán, como le dijo el profeta.
Y hasta se enojó porque pensó que Eliseo lo había mandado a un río que estaba sucio, habiendo tantos ríos en su tierra como Abana y Farbar, que eran ríos de aguas limpias. Si hubieras tú estado en la sinagoga escuchando a Jesús en esos momentos, habrías estado diciendo, esto no está bien. Así que nosotros somos peores que la viuda gentil de la tierra de Jezabel. Somos peores que un sirio terrorista, leproso y gentil. Eso no lo podemos tolerar. Dios pasa por alto a nuestras viudas y nuestros leprosos y muestra su gracia a los paganos, y va a pasarnos por alto ahora si no aceptamos a Jesús como Señor y Mesías. Versículo 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Cuántos había? No dice cuántos había, pero muchos acudían ahí para la enseñanza. Y dice que todos se llenaron de ira. Nada es peor que el orgullo espiritual. Pero esto no pasó solamente en el tiempo, en la sinagoga de aquellos días, pasa hoy todavía. En muchos corazones que se sienten justos por sus propios medios. Su ceguera espiritual les permite ver la luz del Evangelio que puede transformar sus vidas. El orgullo espiritual es una barrera que los encierra, que los encapsula y no permite levantar sus ojos para mirar al Salvador. El Señor en ese lugar les estaba diciendo, saben que he venido a salvar y eso es todo. Ahora bien, solo puedo salvar a los pobres, a los presos, a los ciegos, a los oprimidos. No importa si se trata de una mujer gentil o un sirio leproso. Lo que importa es que el individuo vea su bancarrota espiritual y su pobreza y venga a mí como el odiado cobrador de impuestos cuando desea golpeándose el pecho, Dios, sé propicio a mí pecador. De Lucas 18:13. O el hombre que dijo, creo Señor, ayuda mi incredulidad, de Marcos 9:24. Tal vez no sepas todo lo que debes saber y tal vez tampoco tengas la fe completa, pero si tú vienes con tu desesperación y dices, no tengo alternativa, veo lo que soy y veo lo que tú puedes hacer, entonces Señor, sálvame a mí también. Y no es hasta cuando entendamos nuestra condición y aceptemos nuestra pobreza, nuestra ceguera y nuestra esclavitud espiritual cuando Él puede salvarnos. Porque entonces nos sentimos totalmente desvalidos y desamparados, necesitados urgentemente de que alguien nos salve. Y solamente la condición de ese corazón de esa manera es el que Dios puede salvar. A los orgullosos los detesta, los hace a un lado, como en esta prédica que Jesús está haciendo a los judíos en esa sinagoga. Todo lo que los oyentes de Jesús pudieron ver en esa historia fue que eran menos que los gentiles. Se enfurecieron contra Jesús porque insistía en que a no ser que se vieran a sí mismos como nada mejores que un terrorista sirio leproso y nada mejores que una viuda pagana gentil, no iban a recibir la salvación. Y por eso se enojaron tanto. El Señor les llevó un mensaje nada atractivo. Y eso era absolutamente intolerable para quienes habían asistido en esa sinagoga toda su vida. Judíos serios,
y consagrados a sus leyes. Era inconcebible porque estaban completamente convencidos de una justicia propia que resultaba de creer que podían ganarse la salvación mediante sus propios méritos y su religión. ¿Cómo podían ser humildes cuando estaban ganándose la entrada al cielo por ser judíos, leales a la moralidad tradicional y a las leyes religiosas? Ellos se creían los más perfectos y los más merecedores de la salvación. Versículo 29 dice: y levantándose, le echaron fuera. ¿Te puedes imaginar la escena? Yo no sé si habría una multitud como esta que tenemos aquí, pero todos se levantaron enojados, molestos, porque Jesús simplemente les dijo la verdad. A la gente de hoy no le gusta escuchar la verdad. Quiere que se le sobe la espalda con un evangelio acomodado para hacerlos sentir cómodos. Pero ese no es el evangelio verdadero. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Y mire, ¿quiénes y en dónde? En la sinagoga se llenaron de ira, pues no es el lugar sagrado donde hay que guardar compostura. Pues sí, pero tal era el odio que sintieron que no les importó eso. Evidencia clara de que estaban confiando en su justicia propia. Porque si en verdad creyeran en Jesús, no reaccionarían de esa manera. Se levantarían y dan palmadas de aplauso glorificando a Dios porque le decía la verdad. Y cosa que no sucede hoy tampoco. Estaban trincherados en su orgullo de justicia propia. Estaban tan reacios de ver su pecado que cuando Jesús fue a ellos al fin trataron de matarlo, de despeñarlo. Después de esperar por tanto tiempo a su Mesías y Rey prometido, preferían destruirlo antes que permitirle que amenazara su justicia propia. Hay solo una razón por la que la gente que sabe la verdad del Evangelio no está dispuesta a arrepentirse y creer. Es que no se ven como pobres, es que no se ven como presos, ni ciegos, ni oprimidos. Piensan que no necesitan salvación, que no necesitan a Cristo, que les basta su trabajo y sus recursos que han podido almacenar. Pero eso se acaba. Pronto se esfuma de las manos y se quedan con los brazos cruzados. Esto no tiene nada que ver con el estilo de música que podamos ofrecer en la iglesia. No tiene nada que ver tampoco con las obras de teatro que se puedan presentar en la plataforma. Tiene que ver con la mortandad espiritual y la ceguera del orgullo. Y Dios no ofrece nada a los que están contentos con su propia condición, excepto el castigo, que pronto viene también. Si no piensas que te diriges al infierno y no piensas que necesitas perdón, es porque no le das ningún valor al Evangelio de la salvación. No se puede predicar la salvación ni conducir a nadie a la salvación a menos que uno esté dispuesto a humillarse y a reconocer su propia condición. Hay solo una manera de conocer que Jesús puede salvar del infierno su alma, que puede cambiar su vida y llevarlo al cielo eterno con todos sus pecados perdonados. La única manera de ser suficientemente sincero, desesperadamente necesitado para reconocer su pecado y confesarlo delante de Dios. Esa es la única puerta para ser salvo. Lo que puedes hacer es tomar tu vida miserable y arruinada y entregárselo a Él y ver lo que Él puede hacer con ella. Eso es lo que tienes que hacer.
Probablemente nada es más cierto acerca de los pecadores de hoy que el que piensan que son libres, porque ven al cristianismo como una especie de esclavitud. No, porque allí me impiden y no me dejan hacer esto, ya no me dejan vivir, voy a tener que abandonar aquellas cosas, no voy a esclavizarme en eso. Y de todo lo que ellos hablan es de derechos. No pueden pisotear mis derechos, yo soy libre, yo soy lo que me venga en gana, soy libre para ser yo mismo. Tales personas no son libres. La Biblia los define como prisioneros. El pecado los ha puesto en deuda con Dios y una deuda que no pueden pagar. Son esclavos y les espera la muerte eterna. Son hijos de ira que están sujetos al poder de su propio pecado y esclavizados por el mismo pecado. La sentencia para ellos es prisión por toda la eternidad en el infierno, donde nunca morirá. Esa es la verdad. Su verdadero soberano, el juez que los encarcela, los esclaviza y los declara culpables y los sentencia a muerte, es Dios. Es Dios quien destruye el alma y el cuerpo en el infierno. El pecador es prisionero de Satanás y del pecado, pero más que eso, es un prisionero de Dios. El verdadero eterno, quien los encuentra culpables y le tiene deparado una muerte horrorosa e interminable. Esta es la alternativa: muerte eterna o vida eterna. Para ganar la vida eterna tienes que dejar a un lado tu orgullo espiritual y morir a ti mismo. Reconocer que necesitas un Salvador. Reconocer que tu pecado te ha separado de Dios y que la sentencia está declarada sobre tu cabeza. Y para conducir a otros a Cristo, para salvarlos de ese castigo, tenemos que hablar la verdad en amor. Tenemos que decirles la verdad sin rodeos. ¿Le parece esto imposible? Claro que no. Se puede hablar la verdad. Se ha dicho la verdad. Y esta verdad toca el orgullo. Duele. Esta es la característica de la verdadera verdad. Si usted predica esa verdadera verdad, ¿lo callaría el público? Por lo que yo veo aquí es que a Jesús sí lo callaron. Porque de pronto se levantó la gente lleno de ira y lo sacaron fuera. Detestaban tanto su mensaje que sus propios parientes y vecinos enfurecidos trataron de matarlo por predicarles. Si tú sufres por la verdad del Evangelio, recuerda, estás en buena compañía. Estás siguiendo el mejor ejemplo de uno que sirvió a Dios. Estás del lado del Señor Jesús. Y estás desechando tu justicia propia para pasar por la puerta angosta del Evangelio que lleva a la vida eterna y dando fielmente el Evangelio a otros. Tres años y medio solamente duró el ministerio de Jesús. Pero los últimos año y medio con sus discípulos, año 8 meses, los instruyó para que predicando esta verdad soportaran el rechazo,
porque la encomienda era llevar ese mensaje hiriente a la gente que no quería escuchar y no quería ser salvo. Y en ese año, 8 meses, ese puñado de valientes, hombres comunes y corrientes, hombres débiles como la escoria, pudieran hablar la verdad con valor. Lo que nos quiere decir a nosotros es que también nosotros podemos, porque ciertamente no somos gente elocuente, no somos de la alta sociedad, famosas o encumbrados, solamente personas que le hemos rendido nuestra vida a Cristo Jesús, en la esperanza y la confianza que de Él tendremos ese denuedo para hablar de esa verdad, aunque a lo mejor un día nos calle. Pero no hay de otra, mis hermanos. No podemos callar tampoco. No podemos ignorar la condición de la gente, vecinos o familiares aún, que están caminando hacia el infierno. Tenemos que hablarles de esa verdad. Pueda dolerles y pueden rechazarte, pero no podemos diluir esa verdad o acomodarlo para que sea más fácil para ellos. Hablemos la verdad. ¿Toman el reto? Hablar la verdad así como es. Que Dios nos ayude, que nos dé de su gracia para hacerlo. Y no tengamos vergüenza de hablar, de abrir la boca para anunciar las buenas nuevas de salvación. Aunque sea un mensaje nada atractivo, que no le guste a la gente oír, tenemos que hablarlo. Pónganse de pie, por favor. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Los hombres en aquel lugar, en primer lugar, no te reconocieron que eras el Mesías, de quien tanto ellos habían escuchado en la lectura de la ley en esa sinagoga. Y seguramente tu corazón también sabía lo que allí iba a suceder. Pero no cambiaste tu mensaje, Señor. No la acomodaste. No la hiciste más suave. Y estos hombres se airaron porque entendieron que los considerabas menos que una viuda gentil, menos que un sirio leproso. Pero sus corazones se cerraron en su orgullo porque no quisieron aceptar que te necesitaban. En esta tarde nosotros reconocemos nuestra condición, Señor, y por eso nos acercamos a tu trono de gracia, clamar misericordia y pedirte, Señor, que nos ayudes a abrir nuestros labios para comunicar este mensaje de verdad, aunque confronte, aunque seamos rechazados. Es tu mensaje y tu palabra, Señor, a quien ellos rechazan, no a nosotros. Por eso ayúdanos, Dios, a pesar de todo lo que pueda venir o pasar, ser fieles a ese llamado y a compartir este mensaje, Señor, que nos ha traído salvación y bendición. Bendice a tu pueblo, Señor, que cuando salgan de este lugar, sus labios hablen de ti, Señor. Comuniquen este mensaje, Señor, que necesita la gente oír en cualquier lugar donde ellos se paren el día de mañana y el resto de los días, Señor.
No permita, Señor, que nos acomodemos o nos sintamos cómodos y pasivos cuando tú nos estás llamando a la acción y a comunicar el mensaje, Señor, que respondamos con prontitud, con diligencia, Señor, a hablar de tu palabra. Sí, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.